Desde el inicio de la vida, la manzana representa grandes hitos en la historia. Adán y Eva, The Beatles, Steve Jobs y ahora First Class, Changing Lives and Touching Hearts. You ask, we answer. Hello everybody, good morning. Good morning, girls. Good morning, easy classes. Esta mañana nos encontramos con las chicas del colegio Liceo Venezuela. Esta mañana te vamos a enseñar a manejar un superhéroe llamado Deep. Él nos enseña a hacer preguntas en pasado. Quiero dar el agradecimiento a uno de nuestros grandes auspiciadores, donde las chicas ven las mejores películas. Estos cinemas se llaman Gran Plaza. donde se exhiben las mejores películas en la ciudad. Hoy nos encontramos con una chica simpática del colegio Liceo Venezuela. What's your name? I'm Michelle. Michelle, ¿tú tienes problemas en el inglés? Yes. ¿Qué te gustaría aprender? Me gustaría aprender a transformar las oraciones en pasado. Ok, para eso nos vamos con nuestro querido profesor. A little explanation. Ok, bienvenidos. Ahora sí, la duda era cómo hacer preguntas en pasado. Para eso tenemos que llamar nuestro superhéroe Did. Con este superhéroe convierto cualquier oración en pregunta en pasado. Solo nos ayuda a hacer preguntas en pasado. Clarito, ¿verdad? Ahora, lo tenemos que poner delante del verbo y toda la oración se convierte en pregunta en pasado. Vamos a un ejemplo. Tenemos, Charlie is a teacher. Identifiquemos dónde está el verbo. Charlie, sujeto, is, verbo, a teacher, object. Todo lo que está después del verbo se llama object. Ahora, este verbo es el verbo to be, ¿verdad? Porque el verbo to be es am, is, are. Eso es todo. Verbo to be, am, is, are. Y aquí lo tenemos, el verbo ser o estar. Charlie es un profesor. Entonces, cuando nosotros tenemos presente el verbo to be, no llamamos a los superhéroes para hacer pregunta. El verbo to be pasa adelante y se convierte automáticamente en pregunta, ¿sí? Esta oración está en presente porque es Charlie es un profesor, ¿sí? Continuemos. Miren. Charlie was a teacher. ¿Qué ha pasado con el is? Se ha convertido en su pasado. Su pasado del is es was. Entonces, esta ya es una oración en pasado. Charlie era un profesor. ¿Sí? Charlie era un profesor. Seguimos manteniendo el verbo to be, pero esta vez está en su pasado. ¿Qué hemos dicho? El verbo to be, cuando está en presente en una oración y lo queremos convertir en pregunta, va a pasar adelante. Entonces, recapitulemos lo que es verbo to be. En presente, ¿qué es el verbo to be? Am, is, are. El am trabaja para primera persona, el is para tercera persona, yo, tú, él, esto. Y el are para las demás segundas y demás personas, en plural, el are. El pasado de am, was. El pasado de is, was. El pasado de are, were. Entonces, el verbo to be en pasado nada más es was y were. Listo. Entonces, volvamos a nuestra oración. Dice, to be en pasado es el was. Charlie era un profesor. Lo identificamos ya al verbo to be y para que se convierta en oración, nada más lo pasamos delante. Fíjense cómo salta delante de la oración y toda la oración, ¡paca!, se convierte en pregunta. Pregunta en pasado porque el verbo to be está en su pasado. Ahora, el problema que nosotros tenemos es cuando no existe el verbo to be. Por ejemplo, en esta próxima oración que vamos a ver, dice, Charlie travels to Oruro. Charlie viaja a Oruro. No hay el verbo to be. No está el am, el is, ni el are. ¿Verdad? No está ni el was, ni el were. Charlie viaja a Oruro. Identificamos el verbo, viaja. Acuérdense que el verbo tiene ese. ¿Por qué tiene ese? Porque estamos hablando de tercera persona. ¿Sí? Fíjense. Charlie viaja a Oruro. No tengo verbo to be en la oración. Necesito que vengan mis superhéroes a ayudarme.
¿Qué superhéroe voy a llamar para hacer una pregunta en pasado? ¡Parán! Superhéroe did. Con did convertimos cualquier oración a pregunta en pasado. Ahora, ¿dónde colocamos al superhéroe en una oración? Primero, acuérdense, está con S. Una de las reglas de los superhéroes es que no puede venir a ayudarnos a menos que el verbo esté en su forma base. Aquí está modificado con su S. Entonces, cuando lo llamamos al superhéroe, la S tiene que ¡pum!, desaparecer. El superhéroe did pasa adelante de la oración y tenemos did Charlie travel to Oruro. ¿Qué ha pasado con la S? Desapareció por una de las reglas de todos los superhéroes. No van a ayudarlos a menos que el verbo esté en su forma base. Entonces, fíjense, Charlie travels to Oruro. ¿Qué ha pasado con la S? Cuando viene el superhéroe, la S va a desaparecer. Viene, ya no hay S. ¿Sí? Así de facilito. Did Charlie travel to Oruro? Charlie viajó a Oruro. Fíjense, pese a que el verbo esté en su forma base, con el superhéroe did hemos hecho que toda la pregunta, toda la oración se convierta en pasado. Así que no se confundan. Nada más es necesario ponerlo al did para que toda la oración se convierta en pregunta y pregunta en pasado. Obvio, con el did. ¿Está claro? Girls, did you understand? Ok, profesor, nos vamos a una explicación más. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo más. Cómo convertir una oración a pregunta en pasado. Recuerden, ¿con quién estamos trabajando? Con super did. Did convierte cualquier oración, cualquier pregunta en pasado. Nada más lo tenemos que colocar delante de toda la oración. Así de fácil. Y asegurarnos que el verbo esté en su forma base. Fíjense, vamos a hacer otro ejemplo. Qué facilito. We drink milk. ¿Qué significa we? Nosotros. Drink, ingerir, beber. Nosotros tomamos milk, leche. Nosotros tomamos leche. Esta es una oración en presente. ¿Sí? Nosotros tomamos leche. Sujeto, verbo y object. ¿Está el verbo to be presente en esta oración? No. No tenemos ni am, ni is, ni are, ni en su pasado was y were. No. Entonces necesitamos ayuda. ¿Quién va a venir a ayudarnos para convertir esta oración a pasado en pregunta? ¡Tarán! Superhéroe did. Con did vamos a convertir cualquier oración a pregunta en pasado. ¿Dónde lo colocamos? Delante de toda la oración. Toda la oración se va a convertir pregunta en pasado. Con el did nada más adelante. Did we drink milk? Listo, así de facilito. Fíjense cómo en tan poco tiempo ustedes ya saben cómo hacer preguntas en pasado. ¿A quién lo tengo que llamar? Superhéroe did. Y listo, eso es todo. ¿Está claro ahora? Vamos a ver. Girls, did you understand? Esta mañana te enseñamos a manejar el superhéroe did. Esta mañana también nos acompañaron las chicas del colegio Liceo Venezuela. La próxima semana nosotros te mostraremos otro héroe llamado Must. Bye, girls. You ask, we answer. Si quieres que tu colegio participe con Easy Classes, comunícate al siguiente teléfono 231-9661. Tu colegio podría ser el próximo. Llegaremos con grandes sorpresas. Espéranos.